Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a elaborar un blog o un sitio web, una página web en Google. Google, desde donde tenemos nuestra cuenta de correo, de Gmail, desde el buscador, donde tenemos el Drive, donde tenemos un montón de aplicaciones, también tenemos la posibilidad de crear un espacio diferente para que podamos comunicarnos con nuestros alumnos o podamos presentarnos o simplemente tener un sitio web, un espacio donde podamos subir videos, podamos subir materiales educativos, podamos compartir trabajos con nuestros alumnos e incluso podamos coeditar con otros compañeros, ¿sí? Vamos a usar esta herramienta súper sencilla, vamos a empezar con los pasos básicos. Es importante recordar también que todo lo que vayamos a hacer hoy solo podemos hacer a través de una computadora. Por lo tanto, aquellos que van a entrar desde el celular y no tienen posibilidad hoy de entrar a través de la computadora, lo que van a hacer es guardar este conocimiento, tener este conocimiento para que el día de mañana ustedes puedan aplicarlo a la realidad, ¿sí? Así que empezamos abriendo nuestro buscador y aquí donde aparece nuestra cuenta de correo, nuestro perfil, aparecen unos puntitos, ¿sí? Apretamos ahí y buscamos nuestro Drive. El Drive es como una carpeta, es un montón de carpetas que podemos tener aquí en el sitio web, en la nube. Es como una biblioteca donde podemos guardar formularios, podemos guardar imágenes, videos, etcétera. Y aquí vamos a buscar donde dice nuevo, a la izquierda, en la columna de la izquierda tenemos un montón de opciones que van desplegándose. Donde dice nuevo, clicamos, le damos un clic y nos abre las opciones. Aquí abajo dice más y en más otra vez nos despliega todo esto. Y aquí buscamos, puede decir sitio de Google o puede decir Google Sites, ¿sí? En mi caso dice Google Sites. Clicamos sobre Google Sites y nos carga nuestra página web. De verdad, esta es una herramienta súper interesante porque, como les dije, podemos compartir la información de una manera muy ordenada, sistematizada para nuestros alumnos, para nuestros compañeros, para el público en general e incluso podemos editar con otros compañeros. Podemos ser coeditores de esta página, yo desde mi casa y otro compañero desde su casa o varios colegas desde sus casas, ¿sí? Podemos trabajar a distancia de una manera muy personalizada y cómoda. Bien, lo primero que vamos a hacer es, podemos ponerle un título aquí, donde dice sitio web sin título, arriba a la izquierda, y podemos ponerle, vamos a trabajar hoy una página personal. Podría ser entonces el blog de la profe Liz. Cada uno pondría su nombre, ¿sí? El blog de la profe, el blog del profe. Ese sería el nombre de nuestra página. Y podríamos incluir también aquí ese mismo nombre. El blog de la profe Liz. Es solo un ejemplo, ¿sí? Si queremos que aparezca en una sola línea, agrandamos un poco. Esto podemos ir arrastrando hacia donde queramos. También tenemos la opción de darle formato, cambiarle el diseño de texto de título. En este caso está en forma de título. Puedo poner texto normal, que achicaría un poco. Sería mejor dejarlo en título. Podemos cambiar el modelo de letra. Para eso tenemos que clicar o darle clic 3 veces en el cuadro 1, 2, 3 y ahí nos selecciona todo. O podemos arrastrar como hacemos en Word, ¿sí? 1, 2, 3. Aquí podemos cambiarle el modelo de letra, podemos cambiarle el tamaño, incluso podemos personalizar. Yo pondría 70, podemos ponerle negrita, cursiva, subrayado, etcétera. Yo dejaría en el diseño normal, sin negrita, sin cursiva, sin subrayado, y podemos ponerle color aquí en la A. En la A subrayada tenemos los colores, ¿sí? Podemos jugar con los colores de acuerdo a nuestra creatividad y a nuestros gustos. Aquí también podemos centrar, podemos poner en el medio,
hacia un costado, hacia el otro o justificado. Muy bien. Y ahora podemos también ver el fondo. Este fondo del banner, el banner se le dice a esta parte de aquí arriba, podemos cambiar, podemos ponerle una imagen que podemos subir desde nuestra compu, de las que ya tenemos, o podemos también buscar una imagen ya predeterminada aquí, ¿sí? Podemos buscar en internet, ponemos aquí el enlace o buscamos directo, por ejemplo, tareas escolares. ¿Qué nos aparecen tareas escolares? Buscamos. Esto es el buscador de Google. Aquí nos aparecen las imágenes. Y decidimos ponerle una de las imágenes que tenemos aquí. Por ejemplo, eso ya queda a opción de cada uno. Yo optaría por esta imagen. Ahí está. También es importante saber que aquí en estas estrellitas que aparecen, lo que se hace es un ajuste de la imagen para que pueda facilitarse la lectura. Si le dejáramos sin ajuste, como que la letra y la imagen no hacen un buen contraste y como que no se lee bien, ¿verdad? Entonces, al apretar aquí nos da la opción de aclarar la imagen. También podemos cambiar el color de letra. Podemos volver a ponerle un color un poquito más fuerte para que esto quede mejor. Y esto también, como les dije, podemos arrastrar hacia un lado y hacia el otro. En este caso está centrado. Voy a poner hacia una esquinita y ahí quedaría. Bueno, este sería nuestro encabezado. Podemos cambiar el diseño del encabezado. Podríamos ponerle un tipo portada. En este caso va a ser así de grande, ¿sí? Toma todo. Puede ser un encabezado grande, que es este, o un encabezado normal, o solo título, ¿sí? Entonces esto vamos jugando de acuerdo a lo que nos interese. Yo dejaría en encabezado grande el blog de la profe Liz. Esto, como les dije, también podemos hacer en 2 líneas o en una sola. Podemos agrandar la letra. Para eso clicamos 3 veces y vamos a la opción de agrandar la letra. Ahí está, el blog de la profe Liz. Bien, y ahora vamos a cargar nuestro blog. Para eso, aquí tenemos a la derecha una barra vertical, así, con todas las opciones que tenemos para ir editando. En este video que hoy les presento, yo solamente voy a dejar algunas opciones muy básicas de cómo ir cargando. Ustedes esto tienen que repetir una y otra vez, ver el video varias veces, de modo que les quede claro y practicar. Cuando tengan la oportunidad de hacer este trabajo en una computadora, por favor háganlo, porque solamente practicando varias veces van a adquirir esa facilidad para ir cargando, y con esa facilidad, con esa comodidad que uno tiene cuando le es sencillo algo, después ya van a poder ser cada vez más creativos, ¿sí? Van a poder diseñar cosas más interesantes, poder combinar también, por ejemplo, lo que aprendimos alguna vez en Canva, porque ahora en este banner, en esta presentación que yo les hice aquí del blog de la profe Liz, hicimos aquí directo, pero nosotros podríamos hacer un encabezado en Canva, descargar ese encabezado en la compu y en vez de diseñar aquí dentro de la website, directamente podemos subir nuestra imagen que hicimos en Canva. Pero para eso estamos todavía iniciando y como que todo nos marea. Así que de a poquito. Y como les digo, a practicar. Hacer varias páginas hasta que les convenza y se sientan cómodos practicando y haciendo las páginas web, ¿sí?
Esto queda guardado en el Drive, ya les comento, ¿sí? Una vez que ustedes, no hace falta que guarden, esto se va guardando de manera automática y cuando ustedes abran van a encontrar en su Drive este trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a agregarle ahora un divisor aquí, una línea divisoria para hacerle como una raya acá abajo, ¿verdad? Para eso vamos a buscar aquí, dice insertar, tres partes tiene. Este es insertar, todo lo que hay en insertar, cuadro de texto, imágenes, insertar, drive, todos los diseños, grupo que se puede ocultar, índice, carrusel de imágenes, botón y divisor. Vamos a agregarle un divisor. Ahí está. Es como una rayita que se le agrega una línea que divide, ¿verdad? Y como les dije, aquí en este cuadro, en esta parte, en este cuadro vertical, donde aparecen todas las opciones, tenemos insertar, tenemos páginas y tenemos temas, ¿sí? Entonces vamos a entrar en insertar y aquí nos quedamos. Aquí podemos agregarle una bienvenida. Una bienvenida a nuestro blog. Para eso podemos usar uno de los diseños predeterminados. Aquí este, por ejemplo, que tiene como un cuadro para insertar una imagen multimedia o un archivo multimedia y una información. Vamos a darle clic ahí y automáticamente nos inserta esto dentro de nuestro blog. Y aquí tenemos que apretar en el más. ¿Para qué? Para tener la opción de cargar un archivo multimedia. Podemos cargar aquí un video de YouTube, podemos cargar un video GIF que tengamos en nuestra compu, algo cortito, podemos cargar imágenes, todo lo que sea multimedia. Y aquí podemos escribir un saludo. Yo les recomiendo que ustedes, cuando van a armar su blog, por lo menos tengan ya algunas cositas que quieran incluir, algunos archivos que quieran incluir, ya tengan guardado todo eso en una carpeta del escritorio. Entonces va a ser más sencillo. Yo tengo guardado, voy a minimizar y voy a mostrarles un ratito. Aquí en mi escritorio tengo una carpetita que se llama materiales para el blog. Abro esa carpetita y aquí ya se encuentran algunos materiales que quiero incluir en este blog que estoy haciendo de ejemplo. Si por ahí quiero agregar algo más que no está aquí, tampoco es imposible, claro que se puede, pero de manera más sistemática y más ordenada sería bueno que primero ustedes armen su carpeta. Bueno, cierro otra vez esto, vamos a nuestro blog nuevamente y aquí donde vamos a insertar la imagen o el archivo multimedia, vamos a darle ahora un clic en el más. Y nos dice subir, seleccionar imagen desde Drive, YouTube, calendario y mapa. Vamos a darle subir. Y en subir va a abrir el escritorio. A mí me abrió directo la carpeta del blog, los materiales del blog porque yo estaba usando eso. Bueno, entonces aquí tengo mi escritorio. Todas las carpetitas que tengo en mi escritorio. Ahora elijo materiales para el blog, abro y tengo aquí otra vez lo que ya guardé. Este que se ve en lila con florecitas y dice saludo, este es mi saludito que yo preparé en Canva, ¿sí? Ustedes pueden preparar su saludito GIF en Canva y luego incluir. Algo sencillito, pero que siempre enriquece mucho el blog. Vamos a darle doble clic y ya directamente nos manda al blog. ¿Vieron? Solamente es un saludito en el que yo estoy haciendo este gesto, ¿verdad? Bueno, si ustedes se fijan, se quedó cortado. Yo puedo estirar, pero sigue estando cortado. Puedo agrandar más a través de estas flechitas, ¿sí? Ahí se está achicando, como que no me corta como debería. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Posicionarme, darle un clic encima y me abre la opción de recortar y anular recorte. Voy a darle anular recorte y ahí sí me deja como tiene que ser, ¿sí? Yo puedo cortar mal sin querer o arrastrar y quedar así, pero al anular recorte me deja la imagen correctamente. Entonces achico y anulo recorte. Ahí ya me deja la imagen como tiene que ser. Puedo agrandar ahí y ahí estoy saludando porque es el blog, es mi blog, ¿verdad? Y ustedes harían lo mismo, el blog de la profe X y hacen su saludito. Bueno, aquí tenemos el espacio para escribir. Esto también podemos achicar, agrandar, poner como queramos. Y aquí podemos escribir un saludo.
¿sí? Saludos a todos. Y podemos dar una bienvenida. Aquí encontrarás y ustedes colocan ahí la materia, ¿sí? Yo iba a poner guaraní, pero vamos a dejar así nomás, ¿sí? Aquí encontrarás recursos para aprender más sobre nuestra materia. Y ustedes pueden poner para aprender más sobre matemáticas, para aprender más sobre ciencias naturales, para aprender más sobre el idioma. Si fuera de guaraní, yo haría todo en guaraní. Por eso dejé nomás así como ejemplo, ¿sí? Coape y cature yuju, getamba ere, y coabe hanguaña, neñe guaraní, y catupe y shayahaya, yepa. Ney, hoy por ahí no nos olvidemos de nuestra lengua vernácula, ¿sí? El blog de la profe Liz, saludos a todos. Ya tenemos nuestra bienvenida y es un GIF. Por eso todo el tiempo está así, no para el videito, porque es un videito en forma de GIF, formato GIF. Eso ustedes pueden hacerlo en Canva, ¿sí? Buscan la opción que diga descargar en forma de GIF, ¿sí? Muy bien, y ahora podemos seguir trabajando con nuestro diseño del blog. Vamos a darle otra vez una línea divisoria. Aquí en divisor le ponemos una raya, incluso podemos poner dos. Aquí están las rayas, aparecen aquí arriba, pero yo quiero estas rayas abajo. Entonces lo que hago es bajar. Tomo, cuando me da la flechita en forma de 4, bajo eso. Ahí está, ¿sí? También yo le puse una más. Puedo seguir bajando, tomo y bajo. Ahí está. Bueno, puedo dejar con una nomás, eso ya depende de cada uno, ¿sí? También esto yo puedo centrar, puedo poner en el centro y achicar un poquito. Se puede ocultar, es una opción también, para que no se vea todo lo que se coloca, ¿sí? Y cuando uno clica encima, ahí recién se observa todo. Bueno, si no me gusta cómo quedó, puedo deshacer lo que hice, ¿sí? Puedo deshacer. Para eso solamente voy aquí, aquí arriba a la derecha, dice deshacer la última acción, así como en Word. Voy dándole atrás, atrás y me deja como estaba. ¿Está? Bueno, ahora podemos incluso agregar páginas, ¿sí? Darle varias páginas a nuestro blog, que no sea solo una carátula. Esto es como una carátula. ¿Quieren ver cómo va a quedar, cómo está quedando esto? ¿Cómo vería una persona desde afuera? Vamos a irnos aquí donde dice vista previa. Aquí está la flechita de deshacer, rehacer, vista previa. Apretamos en vista previa y aquí vemos cómo está quedando nuestro blog, el blog de la profe. Saludos a todos, bienvenidos. Aquí encontrarás recursos, ¿sí? Nos aparece de esta forma. Si vamos a ver desde un celular, aparecería así. Si vamos a ver desde una tablet, sería así. Y desde la computadora sería así, ¿sí? Cerramos la vista previa aquí en la X y seguimos trabajando. Podemos agregar aquí abajo unos botones, ¿sí? Unos botones ¿para qué? Para que cuando la persona que entre al blog quiera irse a un apartado específico de nuestro blog, automáticamente pueda ir desde ahí. También puede ir desde arriba. Vamos a mostrar cómo. Vamos a crear las páginas. En la columna derecha, vamos a mirar aquí, tenemos las páginas. Y tenemos solamente una página. ¿Por qué? Porque solamente creamos una. Si queremos agregar páginas, podemos apretar aquí en estos botoncitos, estos puntitos, 3 puntitos, y le ponemos añadir una subpágina. Una subpágina de nuestro blog inicial. Y podemos, por ejemplo, poner, si tenemos 3 grados, estoy inventando, séptimo grado hecho.
Queremos otra subpágina de inicio, desde el inicio, entonces le damos otra vez añadir una página, octavo grado, y ejemplo uno más, noveno grado. Ahí está. Entonces ya tenemos 3 páginas que vienen dentro de nuestro blog a partir de inicio, ¿sí? Séptimo, octavo, noveno. También podemos poner dentro de séptimo otras subpáginas, ¿verdad? Por ejemplo, primera etapa, segunda etapa, etcétera. Pero eso ya es opcional, ¿verdad? Que yo estoy mostrando nomás como ejemplo. Y aquí arriba, al apretar donde dice inicio, nos abre, nos despliegan las 3 páginas. Podemos ir desde ahí o podemos ir desde los botones que vamos a crear ahora. Ahora estamos en la página de noveno. Está la de octavo, la de séptimo. Aquí en la columna derecha podemos ir tocando eso, ¿sí? Bueno, vamos a irnos otra vez a inicio. Nos quedamos ahí donde ya cargamos el saludito y aquí es que vamos a poner los botones. Para eso vamos a irnos a insertar y donde dice botones aquí abajo, botón, apretamos. ¿Qué nombre le vamos a poner al botón? Y vamos a ponerle séptimo grado también, ¿verdad? El mismo nombre. ¿Y a dónde nos va a llevar este botón? Nos va a llevar a la página séptimo grado que ya creamos, ¿verdad? Entonces aquí donde dice enlace, al apretar, al darle clic en enlace, nos aparecen las 3 páginas. Vamos a seleccionar séptimo y le vamos a insertar. Ahí ya está el botón de séptimo grado. ¿Vieron? Esto también puede formatearse. Se le puede dar un color diferente, un diseño diferente, ¿sí? Con relleno, con contorno, texto, solo texto puede aparecer. A mí me gusta más con relleno. Ahí. Bien, entonces ahí ya tenemos. Podemos darle también a este fondo estilo 1, es así en blanco, aquí donde está esta paletita, color de sección. Estilo 2 sería en gris, estilo 3 sería relleno con color y la otra opción sería subir ya con imagen. Puede ser una imagen de fondo. Pueden sacar desde su compu o pueden ver desde las que hay aquí en opciones. Podemos buscar, por ejemplo, ponerle un color turquesa. En internet buscamos eso y nos va a dar la opción. Ahí está. Vamos a suponer que elijo esto y ahí me llenaría en turquesa, la opción que yo elegí. No me gusta esta opción, entonces lo que hago es deshacer aquí arriba, vuelvo a buscar uno. Tengo que tener paciencia también para buscar estas cosas, porque a veces la imagen es una imagen que al incluir no nos gusta tanto como queda. A ver, vamos a buscar aquí. Aquí arriba creo que nos aparecen también los colores, ahí está. ¿Vieron? Esto nosotros podemos ir eligiendo. Voy a tomar esta, selecciono y ahí está. Bueno. Y hace ese toque para facilitar, oscurece la imagen para facilitar la lectura del botón. Bueno, ya tengo mi botón de séptimo. Voy a crear otro botón. Para eso nuevamente vuelvo a botón. Aquí escribo octavo grado. El enlace va a ser octavo, por supuesto. Le doy insertar y me inserto aquí abajo. Este botón yo lo subo aquí para que quede siempre en esta misma sección. Y por último le agrego el botón de noveno grado. También el enlace, insertamos. Ahora me bajo aquí, no importa eso. Voy arrastrando y traigo aquí. Ahí tenemos. Incluso yo puedo espaciar. Si solamente voy a tener 3 botones, puedo espaciar de modo que quede así como más separadito, ¿sí? Ahí. Esos son mis botones. Puedo volver a cambiar si no me gusta o quiero modificar el nombre del botón. Aquí aprieto encima del botón donde dice editar
lo edito, ¿sí? Quiero que me lleve a otra página, saco este enlace y vuelvo a poner otro enlace, ¿sí? Quiero borrar el botón, aquí tengo también, ¿está? Bueno, entonces ya tenemos nuestros botones de enlace. Todo puede volver a editarse. Puedo cambiar la imagen, puedo restablecer de cero, puedo cambiar el tipo de encabezado. Por ejemplo, si me gusta este más chiquito, puedo dejar este también, ¿sí? Bueno, quiero ver cómo está quedando. Me voy a vista previa y esta es la forma en que está quedando mi blog. Le doy aquí, si le pulso aquí encima del botón séptimo, me lleva al séptimo grado, ¿vieron? O puedo irme desde aquí arriba, desde inicio. ¿Sí? También me da la opción. Pero como les digo, desde los botones puedo ir. Cierro aquí otra vez. Voy a vista previa para ver cómo está quedando. Desde inicio, ahí. Vista previa. Puedo irme a octavo grado. Puedo irme a noveno también. Y por supuesto esto tengo que ir editando de a poquito, cada grado. Ahora me voy a mis páginas, aquí a la derecha en la columna de las ediciones, busco mi página de inicio. En mi página de inicio ya no quiero agregar nada, puedo dejar así o puedo agregar otras cosas. Por ejemplo, aquí abajo puedo agregar, insertar un carrusel de imágenes. Algún trabajo que hicimos y que quiera poner aquí de recuerdo, puedo tomar también. Por ejemplo, voy a entrar aquí donde dice carrusel de imágenes, siempre en el cuadro a la derecha. Carrusel. Dice insertar imágenes. Le doy aquí en el más, subir imagen. Si es que tengo las imágenes en la computadora. Si no, puedo buscar. Pero si son trabajos de mis alumnos que ya guardé, puedo tener aquí. Yo tengo aquí unas imágenes sobre los estados de salud en guaraní, en esta carpetita. Voy a darle la opción de abrir. Voy a seleccionar las 5 imágenes y voy a darle aquí abajo donde dice abrir. Me va a incluir todas de una. Me avisa que un carrusel es uno que va pasando, ¿verdad? Las imágenes que van pasando. Un carrusel tiene que tener un mínimo de 2, ¿verdad? 2 imágenes. Aquí también tengo una ruedita aquí arriba, una ruedita de configuraciones. Dice mostrar puntos para que vaya mostrándolo en qué número de imagen está o en qué lugar. Puedo ponerle títulos. El inicio puede ser automático o puede ser después de que la persona vaya cliqueando. Yo voy a poner inicio automático y la velocidad también puede variar. Puede ser muy lenta, medio gruesa y rápida. Voy a poner medio grueso y le damos insertar. Aquí ya nos insertó las imágenes y esto solito va a ir mudando. Podemos ponerle un título. Acá donde dice cuadro de texto, le agregamos un título a nuestro carrusel de imágenes. Aquí, por ejemplo, estados de salud en guaraní. Esto podemos también poner grande, cambiarle el modelo de letra. Y centrar. Ahí está. Bueno, ¿cómo está quedando esto? Podemos volver a mirar. Ahí están pasando las imágenes. Y como son 5, repite. O puedo ir pulsando encima también. Cierro. Si queremos podemos ponerle un final aquí abajo, un pie de página a nuestra primera hoja. Y a todas las hojas podemos ponerle un pie de página. Si queremos podemos ir agregando también más páginas. Bueno,
aquí tenemos en los temas, como yo estaba acá donde escribí estados de salud, al apretar temas, aquí en la columna, la tercera opción, temas, me va cambiando los colores del tema. ¿Vieron? Rosadito, azul, negro, incluso se puede editar el color. ¿Sí? Y las opciones de cómo presentar. Puede ser así, así, así. Todo esto es para la parte de formato. Me va cambiando todo el fondo de mi trabajo. Ahí está. Bueno, esto es lo básico de cómo crear una página web. Aquí nosotros podemos ir ya cargando también en séptimo. Entramos en página, vamos a séptimo y hacemos todos los cambios que queramos en nuestra página de séptimo grado. Vemos el diseño de letra. Podemos agrandar, poner en el medio, hacia un lado, hacia el otro. ¿Sí? Este fondo podemos quitar y poner otro. Alumnos, vamos a ver qué aparece. Séptimo grado. Aquí tenemos unas imágenes. O buscan ustedes de acuerdo a lo que quieran incluir. Por ejemplo, si es una clase de matemática, podría ser algo así. Y ahí nos aparece. Esto podemos mover, ya les dije eso. Les comenté que se puede mover. Poner en varias líneas. Puede hacerse un encabezado tipo portada. Encabezado grande, encabezado pequeño. Y van cargando. Divisoria. Siempre es bueno ponerle una divisoria. Una barra divisoria. Y aquí ya directamente vamos cargando. Voy a mostrarles cómo se carga un archivo, un video desde YouTube, ¿sí? Voy a darle otra vez insertar un diseño y aquí vamos a cargar un video. Entonces vamos a darle subir. Aquí YouTube. Y aquí nosotros antes ya podemos buscar, abrimos una pestaña y buscamos, por ejemplo, en YouTube buscamos cómo hacer una simplificación heterogénea. Simplificar fracciones. Ahí está. Ejemplo. Entonces vamos a suponer que queremos usar este video. Simplificar fracciones. Entonces ya tenemos el video que queremos. Copiamos el enlace. Aquí arriba está. Copiar. Nos vamos a nuestro blog. Y aquí pegamos el enlace. Le damos buscar y directamente nos va a arrojar ese video que ya hemos buscado con antelación. Seleccionamos y le damos aquí seleccionar abajo y directamente ya tenemos nuestro videito aquí en nuestro blog. Y aquí escribimos: aprendemos a simplificar fracciones de manera fácil. Estoy inventando. Bueno, si queremos podemos darle formato también a esto, ¿sí? Visualiza este material varias veces. Ejemplo. Y luego
completa el ejercitario. Y ese ejercitario podemos tener nosotros ya también cargado. Entonces, si queremos, incluso podemos subrayar esto y aquí le agregamos un enlace. Donde dice ejercitario, le agregamos un enlace. Al subrayar nos va a aparecer texto normal, los formatos, ¿verdad? Número de letra, tamaño de letra, negrita, etcétera. Pero también aparece un dibujito que es de insertar enlace. Al apretar ahí, nos va a dar la opción de escribir un enlace. Si nosotros todavía no tenemos ese material preparado, entonces lo que tenemos que hacer es preparar y guardar en Drive. Para eso vamos a irnos a Drive. Aquí voy a abrir una pestaña, voy a abrir Drive y aquí yo tengo que subir el ejercitario. ¿Sí? Vamos a suponer que yo ya tengo el ejercitario. El ejercitario es este que está aquí en PDF. Ejemplo, unidad 1 séptimo dice. Entonces, este es mi ejercitario que yo quiero usar en el blog. Entonces, ya tengo aquí, ya subí, ya está todo preparado, incluso puedo hacer en Drive, ¿verdad? Ahora voy otra vez a mi blog, la pestaña, y aquí le doy enlace. Y tengo que colocar el enlace de este trabajo. Entonces, para eso abro este trabajo en el Drive. No tiene nada que ver con matemática, era un ejemplo nomás. Esto tengo que seleccionar este enlace, copio el enlace, voy al blog y aquí donde dice enlace, donde subrayamos y pusimos enlace, ahí copio y pego en realidad, y le doy a aplicar. ¿Sí? Entonces ahora ya está aplicado, ya por eso está subrayado acá el ejercitario. Vamos a ver cómo queda. Voy a vista previa y queda así esta parte de séptimo. Puedo irme a inicio. Acá. Esta es la página inicial. Voy a séptimo. Puedo ir desde aquí arriba, ¿verdad? Desde inicio, o puedo ir desde el botón. Voy a séptimo y dice, aprendemos a simplificar fracciones de manera fácil. Visualiza este material varias veces y luego completa el ejercitario. Y al apretar aquí donde está subrayado, directamente me va a llevar al ejercitario que ya está guardado. Este de aquí. ¿Sí? Entonces el alumno esto puede descargar, etcétera. Bueno, eso es un ejemplo nada más. Vamos nuevamente a nuestra página inicial y así vamos terminando nuestra primera clase de cómo preparar un blog. Lo más básico de la preparación de un blog. El blog es muy útil, sirve muchísimo para tener todo guardado aquí y compartir con nuestros alumnos, ¿sí? Casi me olvido, vamos a ver cómo publicamos nuestro blog. ¿Sí? Si queremos que un compañero edite con nosotros, por ejemplo, nuestro paralelo, que pueda trabajar con nosotros en este blog, lo que tenemos que hacer es compartir con él el enlace. Para eso, lo que hacemos es aquí arriba, donde estaba deshacer, rehacer, vista previa, hay un dibujito de una personita con un más. Dice compartir con otros. Ahí apretamos y nos da la opción de poner el correo electrónico de la persona con la que queramos compartir, ¿sí? Y una vez que le cargamos el correo, le damos hecho, ¿sí? En este caso yo no voy a compartir esta página. Sin embargo, yo quiero ahora que mis alumnos puedan ver, o que todas las personas que quieran puedan ver mi página web, mi blog. Entonces lo que tengo que hacer primero es publicar mi blog. Una vez que se haya publicado el blog, ese enlace va a estar aquí también, se va a generar un enlace que yo puedo compartir a través de mis redes sociales, ¿sí? Entonces voy a darle aquí donde dice, aquí arriba, publicar, está en azul, le doy la opción publicar. ¿Cómo se llama este blog? Mi blog se llama el blog de la profe Liz, ¿sí? Entonces dejo así, o puedo borrar y volver a escribir el blog como quiera. Ahora si quiero llamarle profe Liz
así. Dominio personalizado, esto vamos a dejar así nomás. Publicar. Ahí está. Ya está publicado nuestro blog, se ha publicado tu sitio, ver. Vamos a darle aquí abajo en ver. Así está quedando mi sitio web, el blog de la profe Liz. ¿Sí? Aprieto los botones y me lleva al botón, al séptimo, le doy atrás, octavo, puedo darle atrás y me lleva a noveno. ¿Sí? Bueno, esto ya está publicado. Era solo para ver cómo queda publicado. Ahora voy otra vez a mi trabajo. Esto cierro nomás aquí donde yo estaba y quiero empezar a compartir con la gente, con mis alumnos. Quiero dejarles el sitio. Entonces lo que voy a hacer es aquí arriba donde está la barra, la flecha de deshacer, rehacer, vista previa. Aquí dice copiar el enlace de un sitio web publicado. Entonces le doy un clic ahí y me da el enlace. Mi enlace es https://sitesgoogle.com, para todo esto. Entonces le doy copiar enlace y ya está copiado. Acá está copiado en mi portapapeles. Ese es el enlace que yo voy a compartir. Puedo minimizar, puedo abrir aquí en mi escritorio un archivo y pongo, para guardar que no se me pierda, enlace de mi blog. Abro aquí y pego mi enlace. Ahí está. Este es el enlace que yo voy a compartir. Puedo pasarles a través de WhatsApp, puedo pasar en mis redes sociales, puedo dejar copiado y que las personas puedan escribir eso en el buscador para que puedan entrar a mi sitio web. ¿Sí? Bueno, guardo esto en la compu, vuelvo a entrar a mi blog. Y esto yo puedo cerrar directamente. ¿Por qué? Porque se han guardado todos los cambios, me dice aquí. ¿Sí? Esto se cierra nomás y se queda guardado. Vamos a ver cómo queda guardado. Cierro todo. Voy otra vez a Google. Entro a mi cuenta desde donde creé el blog. Voy al Drive. Y aquí está, el blog de la profe Liz. Bueno, así estamos terminando nuestra primera clase sobre elaboración de blog de Google Sites, ¿sí? Nos vemos. Chao, chao.